Muy buenos días, hoy día domingo estamos gozándonos en la presencia del Señor. Ya estamos finalizando abril, un mes de cuarentena, pero los templos cierran, pero las iglesias no cierran. ¿Por qué? Cada casa una iglesia. Recuerda, mi hermano, y cada miembro de la iglesia, cada creyente, un ministro, un servidor del Señor Jesús. Vamos a inclinarnos delante del Señor en oración y vamos a aclamarlo y vamos a alabarle a Él. Señor, en esta mañana te bendecimos, te exaltamos y te honramos, porque como iglesia estamos reunidos para alabar y glorificar tu nombre y escuchar tu palabra y estar atentos a lo que tú quieres, Señor, decirnos. Bendícenos con tu presencia. Que cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo este video estén, Señor, en una actitud de adoración y siendo bendecidos, cuidados y protegidos por ti. A ti la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos el gusto y el honor y el placer de que nuestro hermano Paco Francisco González esté alabando al Señor a través de la música, así que lo vamos a invitar y vamos a gozarnos con las canciones. Sí, gracias, pastor. Buenos días, hermanos y amigos. Hoy es un día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Mañana no sé qué será, pero hoy lo vamos a alabar y adorar. Y con respecto al coronavirus, ciertamente es un enemigo, aunque invisible, se ha hecho notar, y ustedes ya saben todos por qué. Pero no debemos temerle, porque en el Salmo 3 hay 2 versículos que dicen: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gentes que hagan sitio contra mí. En esta ocasión vamos a pensar: no temeré a 10 millares de virus. No que no respetemos la vida y hagamos despreocupadamente lo que queramos, sino que simplemente no le temamos a la muerte, porque el día y la hora está en las manos del Señor. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10,000 gentes que pusieren sitio contra mí, porque tú estás conmigo. ¡Aleluya! No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No, 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 no. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No. No
temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. Porque tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Oh sí, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Hoy vamos a alabar y adorar a nuestro Dios, y le damos gracias por todas sus bendiciones. Hay una canción que escogí para escuchar el día de hoy, hermano, para dedicársela al Señor Jesús, que es de las canciones que es la más corta, la que menos letra tiene, pero que en ella dice todo lo que le quiero decir a Jesús. Que lo amo, y yo sé que lo amo porque Él no dejó de buscarme nunca y Él me amó primero a mí. Por eso lo amo. Que sin Él no sabría si hoy estaría vivo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No
Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo aquí no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias a Dios por el mensaje cantado en esta mañana. Les invito a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en nuestra lectura en esta mañana, y de eso vamos a estar conversando unos minutos. Hechos 17, lo tienen ya en sus manos. Dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutía con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Y les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaron a Pablo lo llevaron hasta Atenas, luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos
entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. La pregunta de esta mañana es, en medio de todas las circunstancias que vivimos como seres humanos, de la pandemia, el coronavirus, el problema del trabajo y demás, ¿dónde depositamos nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra ancla? ¿En qué nosotros basamos nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, porque muchas veces somos, como cristianos incluso, esclavizados por conceptos y puntos de vista mundanos. Hay muchos cristianos que, como los tesalonicenses, son esclavos de la razón, ponen a la razón por encima de todas las cosas. Puede que creamos en Cristo, pero muchas veces creemos en la Biblia hasta donde nos parece razonable. Si hay algo que no consideramos razonable, lo ponemos en duda, aunque sea la Biblia, palabra de Dios. Recuerden, como evangélicos, somos el pueblo de la Biblia. Creemos lo que la palabra de Dios dice y creemos que es inspirada por Dios y autoritativa e inerrante. Lo que dice la Biblia es lo que aceptamos, pero muchas veces, aún cristianos, ponemos a la razón por encima de la palabra de Dios. Ahora, si creemos en la doctrina de la depravación total, que todo el hombre está
depravados y contaminados por el pecado, nos damos cuenta que tampoco la razón humana puede llegar a Dios, a menos que Dios se nos revele y se nos dé a conocer. ¿Entendemos esto? ¿Dónde está tu certeza? ¿Dónde está tu seguridad en medio de todo esto? ¿A qué te aferras? ¿A la razón, a lo que te dicen o a la palabra de Dios? Mira el pasaje de Tesalonicenses. Estamos en los versículos 1 al 9. ¿Tienes tu Biblia? Hechos 17. Tesalónica era una de las ciudades más importantes de Macedonia. Hoy se llama Salónica. Todavía existe en Grecia. Pero antiguamente se llamaba Terma porque había ahí aguas termales. La gente iba a esas aguas termales. El apóstol Pablo, alrededor del 59 después de Cristo, va por la vía Ignacia hacia el sudoeste y comienza y entra a Tesalónica y comienza a predicar. Si tú te fijas bien en los pasajes de 17, 1 al 9, ¿cuál era el método de Pablo ahí? Allí dice, les explicaba y demostraba que era un discurso racional. Ellos, los tesalonicenses, querían que se les explicase racionalmente el Evangelio. Para Pablo, la autoridad está en las Escrituras. Para Pablo, la autoridad estaba en la palabra de Dios, pero para los tesalonicenses la razón era suprema. Querían ver si la palabra de Dios, las Escrituras, tenían sentido racional. ¿Ves? Muchos cristianos hoy hacen lo mismo. Sí, esto lo creo, pero esto lo dudo, esto no. Y si no tienes nada seguro donde aferrarte, sobre todo en circunstancias tan difíciles, tan disímiles, tan problemáticas como esta del coronavirus, si no te aferras a algo seguro, si estás dudando, bueno, estás construyendo tu vida sobre la arena y no sobre la roca. Así que algunos aceptaron el mensaje del apóstol Pablo, pero algunos no lo aceptaron, no se convencieron. Algunos sí se convencieron. ¿Ves? El punto estaba en que la razón es superior. Estamos diciendo con esto que nosotros no creemos en que las cosas de Dios son razonables. Claro que sí. Y después vamos a decir por qué. Porque si tú vas luego a lo que pasa en Berea, mira, los creyentes están usando la razón, pero la razón para interpretar las Escrituras. ¿Dónde estás depositando tu confianza? ¿Dónde estás depositando tu fe? En la razón humana como los tesalonicenses, de los cuales algunos creyeron. Les acusan a los apóstoles de haber puesto a la humanidad patas para arriba. Claro, ellos no querían cambiar, no querían aceptar el mensaje de Pablo que requería un cambio y el aceptar que ahora hay un nuevo rey. Para ellos la palabra de Dios no era autoridad, para ellos la palabra de Dios los invitaba a un cambio que ellos no estaban dispuestos a hacer. Mira, Dios nos dio mentes y quiere que las usemos. No tenemos que divorciarnos del intelecto, pero tenemos que cuidarnos muy bien de tener un punto de vista mundano, de entronar la razón por encima de la revelación. Muchos hoy se identifican como cristianos, pero creen más en un punto de vista mundano de la razón de lo que las Escrituras dicen. Para nosotros la Escritura, la Biblia, es regla de fe y de práctica. ¿Lo crees? ¿Te aferras a lo que Dios dice? Mira lo que pasa después en los versículos 10 en adelante. Cuando la presencia de Pablo era problemática en Tesalónica y su presencia, como digo, se volvió peligrosa, entonces él deja ese lugar y se va a Berea, una ciudad próspera, una ciudad con ventajas naturales, con gran agricultura, con una población considerable. Todavía hay una población allí. Alguien dijo que el primer pastor de esa iglesia fue Onésimo. ¿Te acuerdas quién era Onésimo? Aquel esclavo que Pablo encuentra en la cárcel y lo remite nuevamente a Filemón.
Bueno, dicen, no lo sabemos muy a ciencia cierta, que Onésimo fue el primer pastor de esa iglesia. Ahora, dice en Lucas al escribir Hechos que esta gente de Berea era de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, que basaban todo en su razón. ¿Por qué? Bueno, tendríamos que decir que son de mejores genes, de buenos genes, de buena familia, porque recibieron la palabra con avidez, dice Lucas, con avidez, y eran enseñables, pero no eran tontos, no se dejaban embaucar ni creían cualquier cosa. Muchas veces dije en la iglesia, si yo como pastor predico algo que no está en la Biblia, usted no está obligado a creerla. Porque para nosotros es importante lo que Dios dice, no lo que un ser humano dice, no lo que la razón me quiere decir. Aquí está entonces. Esta gente no era tonta, no se comía cualquier cosa y comienzan a investigar la palabra de Dios y lo hacían, dice Lucas en Hechos, cada día pusieron confianza en la revelación de Dios y muchos creyeron. Pero obviamente los tesalonicenses perseguían a Pablo y a Silas y fueron también a este lugar a crear alboroto. De aquí surge luego un compañero de Berea, un compañero de Pablo más adelante, Sópater, un acompañante de Pablo en otro viaje misionero. Así que ahora Pablo deja a dos ayudantes de él, a Silas y a Timoteo, allí en Berea. Él quiere que en medio del fragor de la batalla estos dos discípulos suyos se entrenen y estén actuando y estén creciendo. Y él viaja a Atenas. ¿Qué pasa en Atenas? Recuerda, en Tesalónica la razón por sobre la revelación. En Berea la revelación es importante y tenemos que crecer en ella, la palabra de Dios. Y en Atenas, Atenas es una ciudad que todavía existe de miles de años. Gran centro cultural. Diríamos que gran centro cultural porque, ¿te acuerdas? Te has oído hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles, Plotino, tantos otros. Un centro cultural muy importante. Tan importante como iba a ser también luego Tarso. Digamos que serían la Harvard y la Yale de la época, Yale, las dos universidades importantes de la época, Atenas y Tarso donde iba a estudiar el apóstol Pablo. Y ahí Pablo cuando camina por Atenas se encuentra dolido en su alma. ¿Qué es lo que ve? Una ciudad llena de intelectuales, pero también llena de paganismo. ¡Qué contradicción! Gente que supuestamente es muy inteligente, pero que adoraba a un sinnúmero de dioses. Atenas, la ciudad nombrada así por la diosa Atenea. No sabemos si la ciudad fue nombrada por Atenea o Atenea por la ciudad. Lo importante es que allí se adoraba también a esta diosa Atenea. Y en medio de esas discusiones intelectuales y de gran habladuría y demás, Pablo le duele el alma lo que está viendo. Y se encuentra con estoicos y epicúreos. Y comienza a conversar con ellos. ¿Quiénes son los epicúreos? Es una corriente filosófica que identifica la felicidad con el placer. Entendiendo esto del placer, la ausencia de dolor, la ataraxia, decían ellos. Entonces, ellos eran intelectuales que estaban buscando el placer, más bien el placer intelectual, no tanto físico. Así que ellos buscaban eso, el buen vivir, la ataraxia. Y estaban también los estoicos cuyo lema era la vida digna debe ser vivida. Y entonces la base de ellos fueron fundados por Zenón de Sitio, que predicaba delante de la Stoa,
que era el portón, por eso se llaman estoicos, eran gente que estaban enfatizando el dominio de las pasiones, moderar los apetitos humanos, aprender a aceptar los males de la vida, vivir conforme a la naturaleza, ser indiferente ante las circunstancias adversas, tener responsabilidad por la propia vida, tener fortalecimiento individual frente a los problemas que la vida nos trae, aceptación del destino, vivir el momento presente y no tanto el futuro. Estos eran los dos grupos que estaban allí discutiendo con el apóstol Pablo. Los filósofos lo están escuchando en el Areópago. Era llamada la colina de Marte, el dios de la guerra. Y la ciudad estaba llena de dioses. ¿Qué te hace pensar esto en Atenas? Atenas era la ciudad de la tolerancia. Había que tolerar todas las cosas. Lo importante es si alguien que cree en lo que crea es sincero con lo que cree. Había inclusive dioses opuestos entre sí. Pero ¿cuál era la regla de Atenas? No hay verdad absoluta. Todas las verdades son relativas. No hay que tomar las cosas muy en serio. Todo es relativo. ¿Te suena esto a lo que soy? Tesalónica, la razón. Berea, busquemos en la escritura. Atenas, todo da igual. No hay verdad absoluta. Si lo que te guste a ti está bien. Esto se llama relativismo. No hay nada real. Y allí estaban los atenienses. Había un dios para esto, un dios para aquello, y eso que era una ciudad de intelectuales. ¿Qué cosa? ¿Qué es la verdad? Se preguntaba. ¿Recuerdan la pregunta de Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? Bueno, ¿a qué te aferras tú? ¿A qué verdad te aferras tú en este tiempo? ¿La razón? ¿Las escrituras? ¿Que todo da igual? Bueno, no es lo que nosotros creemos. Nuestra seguridad está basada en lo que el Señor dice en su escritura, en la palabra de Dios, la Biblia. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Me aferro a tu verdad, Señor. Así que el apóstol Pablo comienza a querer evangelizar a esta gente. Y como esta gente no conoce de Jesucristo, comienza desde la creación. Y comienza a decirle, les estoy hablando de este Dios que ustedes no conocen, porque Él fue el que creó todas las cosas. Lo que ustedes están adorando son esculturas muertas. Pero yo les estoy hablando de un Dios vivo que creó todas las cosas, que murió y resucitó. Ay, ahí entonces empezó la burla. Mira, cuando tú estás confiando en el Señor, muchos sabrán de burlar de ti. Muchos que dicen ser intelectuales. Pero ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Mucha gente intelectual, importante, conocedora, no entiende la sencillez del Evangelio porque esto se ha de discernir espiritualmente. ¿A qué te aferras en circunstancias difíciles? ¿A tu razón? Te aferras entonces a ver qué Dios, qué idea, qué ideología escucho, qué me puede ayudar, qué me hace bien, si me hace bien a mí es verdad, si no, no. ¿Eso es así? ¿O te aferras a lo que Dios dice en su palabra? Muchos se burlaron de él, como hoy pueden burlarse de lo que tú crees. Pero si lees atentamente el pasaje, te vas a dar cuenta que muchos quedaron buscando del Señor. Algunos todavía no creen, pero mira a tu alrededor, todavía hay gente buscando del Señor. Y otros han sido salvos, obviamente. Cuando el apóstol Pablo termina de ir a Atenas, luego esto es un tema para otro domingo, él viaja a Corinto. Yo creo que el apóstol Pablo tenía un sabor agridulce, es una concepción mía.
No quiero hacer entonces de esto una discusión vana, pero yo pienso que él se sintió frustrado un poco lo de Atenas. Porque para mi entender, y eso podemos hablarlo en otro momento, él quiso usar también parte de sus conocimientos filosóficos aprendidos en Tarso para hablar. Pero cuando él llega inmediatamente a Corinto, va a predicar allí, y en su carta a los Corintios dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Parece que lo que pasó de Atenas cuando fue a Corinto lo aprendió. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo. ¿Ves? No la razón, aunque nosotros lo decimos, no tenemos que ser razonables, no tenemos que estudiar. No estamos en contra de eso, entiéndeme bien. Y de este crucificado, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y nosotros decimos amén a eso. ¿En qué estás aferrado en este tiempo de dificultad? ¿La razón? ¿Crees en la Biblia, pero hasta donde la razón te permita? ¿Estás hurgando y buscando la Escritura? Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenés vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesús, Juan 5:39. O para ti todo da igual, como los atenienses. Esto, aquello, lo que me ayude. No. Confía en lo que Dios te dice. Confía en las promesas de Dios. Pon tu confianza en Jesucristo, en el Dios del cual te habla la Biblia. Oremos. Señor, nosotros en este tiempo nos aferramos a lo que tu palabra nos enseña, al Dios que ha creado todas las cosas y ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros en la cruz, darnos vida nueva, vida abundante, y estar ahora intercediendo ante el trono del Padre, pidiendo por cada uno de nosotros que estamos en circunstancias difíciles con esta pandemia, y en ti confiamos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya acordaste? Dile. Pues yo le estaba preguntando a Roxana y ¿por qué está haciendo eso? ¿Está haciendo eso? Gloria a Dios.